11 de Mateo, casi a la mitad. Amén. Y Mateo, vamos a leer Mateo 11 del 1 al 19, pero lo vamos a leer poco a poco. Pero este mensaje es acerca de Juan el Bautista. Y como examen, de veras, les voy a preguntar, ¿quién me puede decir quién es Juan el Bautista? Y digo quién es, no quién era, porque Juan el Bautista está vivo ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién es Juan? Y lo vamos a conocer, hermanos. Si mantenemos perseverantes en la fe, un día, allá en la presencia de Dios, conoceremos a Juan el Bautista. ¿Qué les parece? ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Quién se acuerda? Díganme un poquito, por lo menos. Elías o Eliseo. ¿Perdón? Elías, creo que no. Elías. Sí, él fue. Aquí en este pasaje vamos a ver cómo Jesús dijo, este es el Elías de la Biblia que anunciaría la venida del reino de Dios. Correcto. ¿Qué más? Lo hemos estudiado en Mateo 3. Yo sé que fue hace un poquito tiempo atrás. ¿El primo de Jesús? Es primo de Jesús, correcto. Juan el Bautista era nada más 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Bien joven, o sea, muy poca diferencia. ¿Quién más? ¿Era el que preparaba el camino? Exacto. Ese fue el papel más importante de Juan el Bautista, que él vino a preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a anunciarlo. De hecho, en la Biblia, cuando en el capítulo 3 de Mateo, cuando Jesús se bautizó, nos describe a Juan el Bautista. Y describe que él estaba vestido con cuero de camello. Y eso no era una ropa fina. Y tenía un cinturón alrededor de sus lomos y su cintura. Y eso ayuda a tener buen soporte. Y Juan el Bautista tenía una dieta muy estricta. Langostas y miel silvestre. No cualquier miel, la miel silvestre. Y él no estaba permitido tomar vino. Entonces, Juan el Bautista, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, nos cuenta que Juan el Bautista predicaba desde el desierto, en el río Jordán. El río Jordán pasa por una parte desértica. Y ahí estaba Juan el Bautista. Y la gente llegaba donde él, dice de Judea, de Jerusalén y de toda la región del Jordán. O sea, la gente viajaba, no una horita o media horita, y acuérdense que esto era caminando. No habían caballos, no habían carretas, eso era solo para los muy ricos. Tomaba a veces días de caminar para ir a escuchar a Juan el Bautista. ¿Y qué vieron en Juan el Bautista? No fueron a encontrar un rey vestido con ropas suntuosas, hermosas, tampoco fueron a encontrarse con un general en hermoso caballo y con toda su armadura y tremendo ejército. Vinieron a encontrar a un hombre vestido no solo humildemente, sino que vestido de una manera que se notaba que él hacía sacrificio ante Dios constantemente. A veces en algunos programas de televisión, en algunas películas, lo muestran con sus cabellos todo sin peinarse, y peludo y con una voz un poco ruda. Es posible que así haya sido Juan el Bautista. Recuerden que tenía que estar en el agua bautizando constantemente. Y su mensaje tampoco era un mensaje suave. Su mensaje no era un mensaje bonito. Juan el Bautista no les decía, oh, Dios te ama, mi amigo, mi amiga, ven a recibir a Jesús.
ama y Dios es muy bueno. Normalmente tratamos nosotros los predicadores de hacerlo dulcito, bonito, porque decimos así vamos a atraer a la gente, ¿verdad? Pero Juan el Bautista no tuvo palabras dulces. Al contrario, les habló fuerte y les decía: serpientes, nido de víboras, descendientes de serpientes y de víboras. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a arrepentirse? ¿A quién le gustaría escuchar esas palabras hoy en día? Creo que muchos de ustedes ya se hubieran ido, hubieran dicho: ¿quién se cree la pastora para tratarme así? Es que nos amamos mucho, no podemos aguantar un poquito palabras duras o palabras firmes. Y en cuanto empezamos a escuchar palabras así, uy, si no es ni siquiera mi madre esta mujer para hablarme de esa manera. Y no vuelven más. Como que no hemos visto. Y esas eran las palabras que Juan el Bautista predicaba en el desierto, donde la gente iba dejando su trabajo, dejando la familia, iban a escuchar a Juan, a recibir estas palabras. Y Juan les decía: arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demuestren que verdaderamente se han arrepentido. Porque Dios, el reino de Dios, se ha acercado. Vamos a empezar la palabra del Señor esta tarde. Vamos a empezar con Mateo 11. Vamos a leer los 3 primeros versículos de Mateo 11. Y la palabra del Señor dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. ¿Recuerdan cuáles fueron las instrucciones a los discípulos? Lo predicamos como en unos 3 domingos. Que no llevaran nada consigo. Que fueran a predicar a todos los pueblos de Israel que el reino de Dios se ha acercado. Y que, correcto, hermano Raúl, que no llevaran nada consigo. Y es más, les dijo también que ellos iban a experimentar rechazo, que la gente los iba a rechazar, pero no todo iba a ser tan malo, porque habrían personas que los recibirían y aceptarían el mensaje que ellos estaban trayendo. Entonces Jesús terminó de darles estas instrucciones, de enviarlos, y continuó enseñando y predicando en otros pueblos. Verso 2 dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista, aunque estaba en el desierto, él estudió la palabra de Dios. De hecho, no solo la estudió, pero también proclamó la palabra de Dios. Él estudiaba a los profetas, él estudiaba la ley de Dios, la conocía. Y por conocer la palabra de Dios, Juan el Bautista conoció su parte en el cumplimiento de las profecías de Dios acerca de la venida de Jesucristo. Y también él, porque conocía bien la palabra de Dios, entendió que Jesús, su primo, era esta persona importante que los judíos esperaban, a quienes ellos llamaban el Mesías. Y la palabra que dice aquí, ¿eres tú el que ha de venir?, es porque estaban esperando, el pueblo de Israel estaba con esa expectativa de que pronto vendría este hombre poderoso, destruiría a sus enemigos y el reino de Israel volvería a ser restaurado. Pero esto no era el plan de Dios para ese momento en Israel. De hecho, las profecías acerca del Mesías
no eran solamente acerca de este hombre glorioso, poderoso. La Biblia en Isaías nos habla de un siervo que sufriría. Es por eso que nosotros conocemos a Jesús como el siervo que sufre. ¿Dónde sufrió Jesús? Ahí, en esa cruz, hasta morir. ¿Morir por qué? A causa de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, para que nosotros no tengamos más que cargar ni con la culpa ni con el castigo de nuestros pecados. Esa es la parte que los judíos en Israel de aquel tiempo no la entendieron. Es por eso que manda a preguntar, ¿eres el que ha de venir, el que estamos esperando, en otras palabras? ¿O debemos esperar a otro? Y es entendible que Juan tuviera esta duda. Él estaba en la cárcel. Él estaba esperando a este Mesías glorioso y poderoso. Y recordemos también que Juan el Bautista es el que presentó a Jesús como este Mesías que ellos esperaban. Les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde entonces muchos de sus seguidores empezaron a seguir a Jesús. Estas profecías del Mesías que esperaban era de este hombre que iba a conquistar a los enemigos de Israel y los salvaría a todo el pueblo de Israel. Pero como Jesús no estaba haciendo nada de esto, pues Juan el Bautista empezó a dudar si Jesús era verdaderamente el Mesías. Y no era una duda de no tener fe, sino que Jesús no estaba cumpliendo con las expectativas que ellos, los judíos, tenían acerca de este Mesías. Y es por eso que envía a sus discípulos. En Lucas dice, envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús. Lucas 7, versos 18 al 35, nos cuenta algo muy similar que nos cuenta Mateo. Y cuando Jesús vino como el siervo que iba a sufrir, pues esta parte nadie la vio, nadie la supo aceptar. Tal vez solo sus discípulos, pero aún a ellos les costó mucho entender que Jesús era el siervo que iba a sufrir a causa de nosotros. Esta es la idea del Mesías, esta idea de que el Mesías vendría a juzgar al mundo, es lo que va todavía a venir. Esto sí se va a cumplir y esto se está acercando. Esto va a pasar cuando Jesucristo venga por segunda vez. Ahí sí Jesús vendrá a juzgar al mundo. Vamos a continuar con los versos 4 y 5. Y dice, les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. En Lucas 7:21 lo describe de una manera detallada y nos ayuda a entender mejor lo que pasó, porque dice, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Y esto fue cumplimiento de la palabra de Dios que está en Isaías. Y esta era obra también de aquel Mesías que ellos esperaban, que iba a hacer todos estos milagros, pero no lo supieron discernir. Y Jesús les dice a estos discípulos de Juan, ahora cuéntenle a Juan lo que han visto. O sea, no es solamente de palabra, esto no se trata de prometer, sino que Jesús lo hizo, lo demostró claramente, con hechos como nunca nadie había hecho, milagros como no habían visto en Israel ni en ninguna parte del mundo. Y así fue como demostró
que Jesús sí verdaderamente es el Mesías que ellos estaban esperando. Y esa palabra fue dada a Juan el Bautista. Yo me imagino que él recibió gran consuelo al recibir estas palabras de la evidencia de que Jesús verdaderamente era este Mesías que él estaba esperando y que él había anunciado y que había presentado al pueblo de Israel. Amén. También, hermanos, yo quiero solamente hacer una aclaración. El reino de Dios no se trata de un poder militar, no se trata de fuerza, ni mucho menos de violencia. El reino de Dios tampoco no se trata de tener autoridad unos sobre otros, de abuso, como estamos acostumbrados a ver en muchos países en Latinoamérica. Las personas que están en autoridad son abusivos y solamente no están ahí para servir al pueblo verdaderamente. Eso no es el reino de Dios. Más bien el reino de Dios se trata de tocar cada una de nuestras vidas para sanar, pero sobre todo para salvarnos. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. ¿Por qué oramos por sanidad constantemente? ¿Por qué a veces hasta ungimos con aceite pidiendo sanidad divina? ¿Por qué ayunamos pidiendo salud y bendición para nuestros enfermos? Es porque creemos en este Dios todopoderoso que sí puede sanar. Pero la enfermedad más grande, que es la más importante para Dios, sanarla, es esta enfermedad que se llama pecado. Ese es el mal que está devastando a la humanidad entera. Es increíble ver cómo el mundo entero ha reaccionado a este virus que llamamos coronavirus, porque está matando a mucha gente. Pero cómo quisiera yo que reaccionara el mundo entero de una manera así estricta, con medidas muy estrictas para erradicar este mal que se llama el pecado y está echando al infierno a miles de personas cada día. Ese es el mal que Dios ha mandado a Jesucristo a erradicar. Es por eso que proclamamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el único que puede sanarnos de este horrible mal que se llama el pecado y la maldad. Es el único que nos abre las puertas del cielo para que tú y yo, cada uno de nosotros, tengamos entrada a la gloria eterna de nuestro Padre Celestial. Entremos por la puerta angosta, entremos con el pie derecho, con esa confianza en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la obra que Jesucristo ha venido a hacer como el verdadero Mesías, el enviado de Dios para sanarnos, para salvarnos, y lo demostró poderosamente. El reino de Dios, hermano, hermana, es Jesucristo en tu corazón. Si Jesucristo no reina en tu corazón, entonces no están las cosas bien. Está todavía de cabeza. Si Jesucristo no es el rey en tu corazón, eres nada más un simpatizante de Jesús, no eres su amigo. Jesús no es tu Señor. Es como decir, oh sí, yo conozco a esta persona, creo que vive ahí cerquita, pero de así de conocer, no le conozco. No es mi amigo. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente. Jesús quiere sentarse en el trono de nuestro corazón, desde donde nacen nuestras motivaciones, nuestras aspiraciones, toda intención, para que todo lo que hay en nuestro corazón sea bueno y sea agradable ante Dios nuestro Padre Celestial. Estos milagros de los que Jesús habló no ocurrieron solamente en ese momento para que vayan y le cuenten a Juan. Estos milagros continuaron con los discípulos de Jesús.
Estos milagros todavía están ocurriendo hoy en día. Yo les conté de nuestro hermano Cruz. Eso para mí fue un milagro, que Dios lo haya sacado de una cama de un hospital, donde los doctores el último día dijeron, no creo que haya esperanza para esta persona. Y Cruz está bien, gracias a Dios. Hay milagros que ocurren todavía en el mundo. Yo les puedo contar tantos milagros en mi propia vida. Dios me ha librado de 3 operaciones. Y una cosa le he pedido al Señor: si voy a ir a un hospital, que sea para dar a luz nada más. Y se cumplió. Solo fui al hospital para dar a luz a mi hijita. Porque el Señor sigue sanándome y sigue haciendo milagros. Por eso es que yo oro siempre con fe y con esa confianza. Pero el milagro más importante de todos, mis hermanos, mis hermanas, obviamente es el que una persona entre al reino de Dios, que Juan el Bautista predicó y proclamó. En el verso 6 dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Jesús hizo un par de reproches acerca de Juan el Bautista, en el sentido de que tal vez él dudó, Juan el Bautista dudó si Jesús era el Mesías. Pero aquí dice: dichoso el que no tropieza por mi causa, en el sentido de que cuando recibimos una corrección o cuando somos reprendidos en una cosa, pues no nos ofendemos. Hay bendición cuando a una persona se la reprende o se la corrige y esta persona no se ofende. Hay bendición. Eso quiere decir que esa persona está dispuesta con humildad a recibir una corrección, una reprensión. Eso quiere decir que quieren hacer las cosas mejor espiritualmente, porque a mí como pastora eso es lo que me importa. Amén. Amén. Vamos a continuar con los versos 7 y 8 y dice: mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Juan el Bautista no fue una persona que fácilmente podría cambiar de opinión o cambiar de idea. Juan el Bautista no iba a ser fácilmente persuadido de dejar los caminos de Dios. Es por eso que dice: él no es una caña que es movida por el viento. Eso nos dice a nosotros que cuando nosotros formamos una opinión acerca de los temas espirituales, no debemos dejar que nadie nos lleve para un lado o para el otro lado. Es por eso que estamos tomando estas clases de discipulado, para conocer nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, para que cuando alguien le venga con doctrina falsa, usted no se vaya detrás de esas falsedades, para que cuando alguien le predique o está escuchando en algún medio una falsa enseñanza, usted sepa discernir y no se vaya tras esas falsas enseñanzas. Para que cuando usted escuche a una persona que no tiene su vida recta delante de Dios, usted tampoco sea influenciado con ese mismo pecado. Porque hay pecados secretos detrás de los púlpitos. No todos los predicadores que nos paramos detrás de un púlpito tenemos temor de Dios. Esta mañana me tocó predicar en la iglesia en Matún y yo les dije: yo me acerco a este púlpito con temor y temblor, porque lo hago delante de un Dios todopoderoso, delante de su pueblo. Hermanos, hermanas, es importante que nosotros tengamos un firme fundamento para nuestras creencias y nuestros valores, no solamente aquí en la iglesia, pero en nuestra vida diaria, para que no sea cualquier viento que nos venga a sacudir fácilmente.
Hermanos, hermanas, la Biblia aquí en el segundo versículo dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y ustedes se preguntarán por qué estaba Juan el Bautista en la cárcel. ¿Qué hizo? ¿Era un ladrón? ¿Era un asesino? ¿Por qué estaba en la cárcel? Hermanos, hermanas, mi esposo me pregunta a veces, Luisa, ¿estás tú dispuesta a pasar por la persecución siendo tú pastora de la iglesia? Delante de todos ustedes yo les digo sí, estoy dispuesta. Porque vale la pena sufrir lo que uno tenga que sufrir, porque ese sufrimiento, acuérdense hermanos, lo leímos en el capítulo 10 de Mateo, será por un momento. Y después lo que nos espera es la recompensa gloriosa de Dios, no solo la vida eterna, sino recompensas. No sé qué más Dios añadirá allá en la eternidad. Pero sí, yo anhelo recibir de mi Dios Todopoderoso recompensas. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque él denunció sin miedo al gobernador que se llamaba en aquel tiempo Herodes Antipas. Este hombre estaba cometiendo adulterio porque se casó con la ex esposa de su hermano y este hombre estaba todavía vivo. La Biblia prohíbe claramente que un hombre no puede casarse con la ex esposa de su hermano. No está bien. No está bien hacerlo. Y este hombre se casó con esta mujer y Juan el Bautista lo denunció. Y denunciaba a esta mujer que se llamaba Herodías y le decía, estás cometiendo adulterio con el hermano de tu ex esposo. Pero hermanos, como este hombre tenía poder, Herodes tenía poder, era el gobernador de aquella región, pensó que iba a callar la boca de Juan el Bautista y lo echó en la cárcel por proclamar la verdad, por denunciar el pecado. Hermanos, hermanas, mi trabajo como pastora también es denunciar el pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira, la falsedad, las calumnias, los robos, los engaños. Esos son pecados que se cometen delante de Dios y no crea usted que Dios está ciego o está sordo. Tal vez yo no conozca todos los pecados de ustedes en su intimidad, pero Dios sí los conoce. Y a mí me toca pedirles, hermanos, hermanas, que arreglen su situación delante de Dios. Este es un tiempo en el que debemos empezar a enderezar nuestros caminos delante de Dios. Este es el tiempo en el que debemos de andar rectamente delante de Dios. Y yo no soy una hipócrita que les voy a decir a ustedes, hagan esto y yo no lo haga. Aquí está mi hijita, mi esposo de testigos. ¿Cómo es mi vida diaria delante de Dios? Yo no soy una persona que tengo doblez. A veces he tenido que decirles a ustedes algunas cosas y yo sé que no les ha agradado. Es así, es así nuestra naturaleza humana. Pero si seguimos adelante, los que están todavía aquí presentes, gloria a Dios por esa actitud de su corazón humilde y que están dispuestos a ser enseñados. Más adelante en Mateo vamos a también aprender lo que pasó con Juan el Bautista, lo que hizo Herodes con Juan el Bautista. Y esto, una vez más les digo, fue resultado de denunciar el pecado públicamente y sin miedo. En este tiempo hay muchos pastores que están siendo perseguidos en otras partes del mundo, no solo pastores, pero predicadores. Con mi esposo vimos el video de un hombre americano que fue a México a predicar y lo empezaron a golpear a él y al hombre que traducía. ¿Por qué? Porque estaba denunciando el pecado. Estaban queriendo adorar
cosas que a Dios no le agrada. Y en esos lugares tenían altares. Y este hombre lo denunció, pero él estaba también dispuesto a las consecuencias de denunciar el pecado. Versos 9 dice, vamos a volver a nuestra Biblia, dice, entonces, es Jesús que está hablando, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Más que un profeta, verdaderamente. Porque Juan el Bautista hizo lo que muchos profetas hubieran querido hacer. Hay muchos profetas que sí anunciaron la venida del Señor Jesucristo, obviamente sin su nombre, pero anunciaron la venida de aquel que les iba a salvar. Pero Juan el Bautista lo anunció y lo presentó al pueblo de Israel, lo pudo identificar, pudo decir, este es el que ha venido a salvar al mundo. Juan el Bautista anunció que el reino de Dios se había acercado, que ya había llegado. Y esas fueron noticias que alegró grandemente al pueblo de Israel. Él les dijo, el reino de Dios está entre nosotros, los seres humanos. Y hoy nosotros sabemos que es Jesucristo ese reino, porque es el Rey en nuestros corazones. Ahí empieza, hermanos. El reino de Dios empieza en tu corazón cuando Jesucristo es el Rey. Y si Jesucristo no es el Rey, si tú todavía estás haciendo las cosas como a ti te parecen, como a mejor te dé la gana a ti, entonces Jesús no es el Rey en tu vida. Y hasta el momento que Jesús no sea el Rey, el que mande, el que dirija, el que te lleve de la mano todos los días para cada decisión en tu vida, entonces mi hermano, mi hermana, eres tú el que está sentado en el trono en tu corazón. Estás siendo todavía egoísta y no has permitido a Dios a que tome su lugar, porque el trono en tu corazón le pertenece a Dios. Porque es Él el que te hizo, Él es el que te ha creado, es Dios el que ha mandado a Jesucristo a librarte de tus pecados, porque tú, mi hermano, mi hermana, no puedes librarte tú solo de tus pecados, a no ser que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. En el verso 10, la palabra del Señor continúa y dijo, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Este es cumplimiento a profecías, hermanos. Este es el profeta que les mostró la llegada del reino de los cielos, que es Jesucristo. El verso 11 continúa y dice, les aseguro que entre los seres humanos no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Se acuerdan la semana anterior quién les dije que era el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Quién se acuerda? Un niño, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es un niño el más pequeño? ¿Por qué Dios nos da el ejemplo? ¿Por qué Jesús nos dio el ejemplo de un niñito como el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Quién se acuerda? Inocencia, amén. Pureza. La pureza de su corazoncito, su inocencia. ¿Qué más? Honestidad. Su honestidad, muy bien. ¿Qué más? Hay dos características más, y una de esas es la fe de un niño. Un niñito lo cree todo. Tiene mucha fe para creer cosas increíbles. Y la última característica, ¿por qué Jesús apuntó a un niñito y dijo que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos? Es la humildad. Debemos de ser humildes como un niñito. Ese es el más pequeño en el reino de los cielos. Y aquí dice, hablando de Juan,
que él era el más pequeño. Juan el Bautista era más pequeño que el pequeño del reino de los cielos. Y en otras palabras digo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y la razón no es porque Juan el Bautista hubiese sido alguien insignificante, de ninguna manera. Yo les voy a explicar que Juan el Bautista era la última persona del antiguo pacto, ese pacto que hizo Dios con la nación de Israel. Juan el Bautista no llegó ni siquiera a ver la muerte del Señor Jesucristo, no vio la obra de Cristo completada. Él vio solamente una parte, que Jesús llegó y que hizo milagros y que se había acercado el reino de los cielos. Es todo lo que Juan pudo ver. Pero a partir de Jesucristo, la muerte de Jesucristo a través de la sangre de Cristo, empezó un nuevo pacto del cual Juan ya no fue parte. Es por eso que dice que el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, el que haya puesto su fe en Jesucristo, en la obra completa de Jesucristo, será más grande que Juan el Bautista, en el sentido de que son dos pactos diferentes. Pero Juan el Bautista no quiere decir que sea insignificante de ninguna manera, sino que el plan de salvación de Dios no había sido completado mientras Juan estaba todavía en esta tierra. Ese plan de salvación se completó ahí, en esa cruz. Amén. Con la muerte de Jesucristo. Y la última parte de este plan de salvación es que Jesucristo resucitara para que tú, mi hermano, y tú, mi hermana, y yo misma podamos tener esa esperanza de que un día también resucitaremos como Jesús resucitó, pero a una vida gloriosa. Amén. Delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Todo creyente que cree en Jesús pone su fe en esta obra completa de Dios, que fue completada y pudo ser completada solamente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido, esta es una versión un poco confusa que no está correcta. Se las voy a leer de todos modos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esta no es una versión correcta. El verso 12, la correcta versión dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y Lucas explica esta parte que dice que los pecadores se arrepintieron, ¿cómo se llama? Los recaudadores de impuestos, las prostitutas se arrepintieron, escucharon el mensaje de Juan el Bautista, se arrepintieron, se bautizaron y así demostraron su arrepentimiento cuando Juan el Bautista les predicó. Pero Lucas nos explica que las personas religiosas, los sacerdotes, los fariseos, por eso a veces yo les digo, tengan mucho cuidado con esas personas que aparentan ser religiosas, porque son falsamente religiosos. Estas personas, los sacerdotes, los fariseos, fueron más bien los que rechazaron el mensaje de Juan y rechazaron más tarde al mismo Señor Jesucristo. Fueron los primeros en rechazar y odiar al Señor Jesucristo al punto de matarlo. Estas personas religiosas, en su falsedad, son incluso los que impiden que otros entren en el reino de los cielos a causa de ese mal testimonio que ellos tienen, que ellos dan. Esta
estas personas con palabras violentas y mentirosas impiden que otras personas reciban el mensaje de salvación y crean en el Señor Jesucristo. Esa es la violencia que sufre el reino de los cielos, hermanos, hermanas. Esa es la violencia que algunos de ustedes puede que estén sujetos cuando dan oídos a estas personas violentas que se oponen al mensaje de salvación. Las personas violentas que con fuerza se oponen al reino de Dios por causa del pecado que ellos mismos no quieren renunciar. Y son hostiles hacia Dios, son hostiles hacia la palabra de Dios y son hostiles contra las personas que predican la palabra de Dios. A personas como yo me aborrecen, me odian, por eso es que mienten y hablan tan mal de mí. Porque estas personas no quieren renunciar a su pecado y con esa violencia tratan de impedir que otros vengan al reino de los cielos. Esa es la verdad de este versículo. Vamos a seguir adelante con los versos 13 al 15. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Eso es lo que nos dijo nuestra hermana Lourdes. Él es este Elías y Jesús lo confirmó. El que tenga oídos, que oiga. Hermanos, dice, este es el profeta de los que profetizaron. Pero todos los profetas habían profetizado hasta Juan. Y este Juan sí fue uno de los más grandes profetas. Y aquí Jesús termina y dice, el que tenga oídos, que oiga. Esta no es la primera vez que vamos a escuchar esta expresión. Para aquellas personas que han leído Apocalipsis, en varias veces dice, el que tenga oídos, que oiga. Y esto quiere decir, hermanos, que usted debe prestar atención a lo que está escuchando, porque esto es importante. Y Jesús continúa en versos 16 y 17 y dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Y es que los corazones, hermanos, hermanas, los corazones de la gente en Israel estaban endurecidos. No aceptaron ni a Juan el Bautista, ni a Jesús, ni el mensaje bien claro que ellos dieron. Arrepiéntanse y den fruto digno de arrepentimiento. En otras palabras, demuestren entonces que se han arrepentido. Tenemos que esforzarnos, hermanos y hermanas, para demostrar que nos hemos arrepentido de las cosas malas que hayamos hecho en el pasado. Voy a leer verso 18 y la primera y segunda parte del verso 19. Y Jesús dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, eso quiere decir Jesús, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Hermanos, hermanas, yo les voy a decir sinceramente, no me importa lo que haga un predicador o una predicadora, como en mi caso. Siempre habrán personas de falsa religiosidad que nos critican, nos juzgan y, obviamente, nos rechazan. Habrá personas como las personas que rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron al Señor Jesucristo, y a mí también me han rechazado. Y no lo tomo personal de ninguna manera. Esto es en cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Es inevitable. El rechazo a Dios y a su palabra
lo expresan, lo demuestran o se desahogan ese rechazo contra Dios o contra la palabra de Dios a la persona que predica la palabra de Dios, porque simplemente no les parece bien, no quieren arrepentirse. Vamos a terminar. Bueno, aquí antes de pasar al la última parte de este versículo, dice: Jesús no tuvo problemas en asociarse con las personas que los falsos religiosos llamaban pecadores. Según mi forma de ver, hasta yo soy pecadora. Yo peco delante de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Tengo un abogado que me defiende ante Dios. Amén. Y cuando yo confieso mis pecados, Dios me perdona. Y cuando me arrepiento verdaderamente, yo tomo esa determinación de que no voy a volver a cometer ese pecado. Hermanos, hermanas, los recaudadores de impuestos solamente podían reunirse con las prostitutas porque todos los demás los rechazaban. Y estos dos grupos eran rechazados por los falsos religiosos del tiempo de Jesús. Pero hermanos y hermanas, Jesús se sentaba con ellos a comer y a beber. ¿Saben por qué? Porque estas personas son los que más necesitaban de Jesús. Estas personas fueron los que abrieron su corazón a Jesús. Ellos sí le permitieron a Jesús asentarse en el trono de sus corazones, porque lo necesitaban más que aquellos falsos religiosos que estaban en el templo, supuestamente orando y dando sus diezmos. Estos pecadores es a los que a nosotros también nos toca buscarlos y rescatarlos y entregarles de todo nuestro corazón el mensaje de salvación a través de Cristo, Jesucristo. De hecho, uno de estos pecadores, Jesucristo recibió como uno de sus discípulos que más tarde se convirtió en un apóstol, y es él el que escribe este libro de Mateo. Mateo fue uno de esos pecadores que mucha gente rechazó, pero Jesucristo lo llamó, le enseñó y lo hizo su discípulo y uno de los apóstoles que conocemos. Para terminar, la última parte del verso 19 es la última que vamos a leer en esta noche. Dice: pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Claro, esto no tiene mucha explicación. La sabiduría queda defendida o aprobada a causa de las personas que responden al mensaje de Dios y son bendecidos por este mensaje. La bendición del mensaje de Dios es que esta persona será salva, salvo de la muerte, salvo del pecado, salvo de la condenación eterna. Esta sabiduría queda vindicada o aprobada por las obras, o sea, los resultados duraderos, porque la salvación de cada uno de nosotros, de la salvación de cada persona, hermanos, no es solamente para salvarle de un momento de peligro, no es solamente para salvarle de una situación difícil. La salvación que Dios nos ofrece es salvación para darnos vida eterna y vida abundante que solo Cristo Jesús puede ofrecer. Si hay alguna pregunta o comentario de este pasaje de la Biblia, saben que pueden siempre sentirse libres de hacerlo en cualquier momento del ser